Bueno, ahora nos encontramos con el español Joan Costas. Él es el principal teórico de la comunicación corporativa. Bienvenida a Bolivia, después de 10 años nos está visitando. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que le quería preguntar primeramente era acerca de la experiencia que estuvo en el año 1972, cuando fue al Congreso Académico de la Comunicación en Niza. Y ahí justamente es donde le nace más la curiosidad para ahondar en todo lo que es el DIRCOM. Así es, así es. Allí fue donde descubrí la comunicación. Yo trabajaba en el campo del diseño gráfico, ¿no? Pero siempre he sentido curiosidad por todo y en esa época en las empresas no se hablaba de comunicación, ni se hablaba de imagen, ni se hablaba de feedback, ni de estas cosas, porque no existía el lenguaje, ¿no? Pero me interesó cuando leí que Congreso de Comunicación, no decía que era académico, decía Congreso de Comunicación, y pensé, me tiene que interesar, seguramente será algo de interés eso. Y me inscribí en el Congreso, me viajé a Niza, a la Costa Azul francesa, y entré, que habían inaugurado ya, llegué un poco tarde, y me sorprendió ver cómo una persona estaba explicando cosas que para mí eran nuevas, pero que yo las estaba simultáneamente traduciendo para aplicarlas a mi trabajo, ¿no? Y a medida que esta persona hablaba y mostraba sus esquemas y desarrollaba todo, yo estaba pensando que todo esto habría que aplicarlo a la empresa algún día, ¿no? Porque obviamente que los principios de la comunicación se pueden aplicar a todo, ¿no? Y también en la empresa. Y por tanto, ahí tomé esta conciencia de la comunicación y lo que más me atrajo, primero me atrajo la utilidad, claro, que tendría estos conocimientos si yo los podía traducir en métodos para hacerlos aplicables a las empresas, porque claro, ahí se hablaba de teoría, ¿no? Entonces, todo esto que era en el plano muy teórico y muy académico, yo tendría que hacer una traducción en metodologías, convertir esto en métodos aplicables, ¿no? Y esto me tenía interesadísimo, pero lo que me robó el corazón de la comunicación fue cuando descubrí a través del concepto de comunicación el humanismo. Y otra vez salió la importancia del ser humano, ¿no? Yo soy un humanista, pero en aquel momento estaba como olvidado, ¿no? Y cuando oigo decir que la regla de oro de la comunicación nunca es el emisor, nunca es el mensaje, nunca es el medio, siempre y únicamente es el receptor, a quien hay que escuchar, a quien hay que comprender, a quien hay que entender para identificarnos con él, hay que tratar de comprender sus motivaciones, sus códigos, su lenguaje, lo que motiva su estilo de vida, ¿no? Este esfuerzo por comprender al otro, para poder comunicarnos efectivamente con el otro, es lo que me cautivó. Ahora, cuando le comento así que nosotros con el licenciado acá de la universidad que se llama Juan Carlos Peña, tenemos el gusto de poder estudiarlo a usted, lo estudiamos a usted. Ajá. Entonces él nos habla mucho acerca de lo que es DIRCOM y relaciones públicas. ¿Usted cómo lo define esto? O sea, ¿es lo mismo en relaciones públicas que DIRCOM o no? ¿Qué diferencia? En absoluto, no es lo mismo, ¿no? La diferencia es sustancial, es de base, de principio. Las relaciones públicas, igual que la publicidad, es la técnica, igual que el marketing, y en el conjunto de la empresa es un departamento que tiene una serie de responsabilidades propias de ese departamento, objetivos, logros que cumplir, que obtener, ¿no? Responsabilidades que cumplir, pero ya en lo inmediato, en el corto plazo, ¿no? La respuesta a un departamento de relaciones públicas tiene que ser ya efectiva, no es para el futuro, ¿no? O sea que... Perdón. No, iba a decirle que en ese sentido el DIRCOM es lo contrario de un especialista, porque el especialista es alguien preparadísimo para ejercer una tarea en su campo, en su terreno específico, ¿no? Pero desconoce el resto. El especialista, por definición, es un técnico que trabaja en profundidad, profundiza cada vez más y más y más en su especialización, y así es un hiper experto con una formación cada vez mayor y más impresionante. Pero en la medida que trabaja en profundidad, no puede abrirse lateralmente, no puede trabajar en extensión. Y por eso ocurre que las empresas hoy se pueden considerar como si fueran mosaicos de piezas distintas, donde cada pieza es un departamento, y a pesar de que conviven y forman ese mosaico, se ignoran recíprocamente, porque nadie sabe qué hace el departamento A ni el departamento B, ni los propios departamentos saben qué es lo que hace el otro, porque todo el mundo está ocupado en su tarea.
las relaciones públicas estarían en uno de esos departamentos o una intervención puntual para resolver un problema, ¿no? En cambio, el DIRCOM es lo opuesto a eso y lo complementario de todo eso. El DIRCOM tiene una visión de largo plazo, no el corto inmediato como tiene cada departamento. Tiene una visión también global de la empresa, no solo de un departamento suyo, sino de toda la empresa. Y por tanto, estas dos magnitudes de ver la empresa como un todo. Justamente nos comentaba que ha sido docente de universidades. Sí. Y en este caso, ¿qué satisfacción le trae poder ir a diferentes países? Y ahora, por supuesto, aquí en Bolivia, que la Escuela de Alta Gestión de la Universidad Domingo Savio lo trae para poder enfocar, para poder mostrar a los alumnos, a los estudiantes de otra manera de cómo puede ser el DIRCOM. Sí, hombre, me da una gran satisfacción, desde luego, porque esa maestría fue un concepto, una creación personal que después de experiencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, básicamente, y en la Complutense de Madrid, desde el 94, con la formación de directores de comunicación, llega un momento en que me invitan a formar parte también del equipo para la enseñanza a distancia, porque una vez se ha consolidado la formación presencial del DIRCOM, mi máster está en España, está en México, está en Ecuador, está en Perú y ahora va a estar en Bolivia. Sí, a mí me da mucha satisfacción porque se va extendiendo la idea que yo tuve de cómo debe ser el DIRCOM. Después que, como le decía, después de la práctica hecha en las universidades, donde yo me ocupaba solamente de un módulo, de una materia, que era justamente el perfil del DIRCOM, y sus responsabilidades en la empresa y su posicionamiento en la empresa, este era mi módulo, he pasado a poder concebir mi visión personal de la maestría, ¿no? Que era muy diferente de la que se estaba dando en la universidad. ¿Sí? Y claro, esto me da gran satisfacción el ver que esta maestría interesa, que funciona, y funciona porque no es un invento personal, sino que ni tampoco es solamente el resultado de la experiencia universitaria, sino que sobre todo yo he sido consultor, asesor de empresas, y ha sido ahí donde he aprendido que hacía falta eso, justamente, en la empresa, no en la universidad, no en la teoría, en la práctica de las empresas, ¿no? Y empresas de diferentes países de Europa y de América Latina. Y claro, he podido comprobar qué sucede en las empresas y qué habría que hacer para que mejoraran su productividad y también sus buenas relaciones con la gente y con el exterior, ¿no? Entonces, esta concepción de la maestría, ahora que ya tiene años, porque esta mía empezó a implantarse en el 2004, ya tiene 8 años en España, ya son 8 generaciones de DIRCOM en España, pero también en Ecuador, que empezamos muy tarde, estamos en la 7ª edición, a pesar de que empezamos muy tarde, porque se están solapando en Ecuador. Este año estamos dando tres veces, superponiendo 3 veces el inicio de la maestría. Hemos empezado en febrero, en mayo y ahora empezaremos en septiembre. Y ahora en Bolivia. Y ahora en Bolivia, y luego en Perú también, claro, sí. Toda esta expansión de mi máster, pues claro, me da mucha satisfacción porque fue mi sueño.